Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida a Gustavo Marangoni, analista político. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, un placer como siempre. ¿Qué decís, Chino? Buen día, gracias por la comunicación. Bueno, pasó el domingo, ¿cómo decirlo? Viste que por ahí hay algunos datos que te llegan y que uno los evalúa y tiene esa cuestión de contrastar con la realidad y me dio esa sensación que me hizo recordar algún tiempo de la polarización que se dio, que se planteó, y también ese sector que dejó ya de directamente decir yo no me meto en este quilombo, no voy a votar. Me pasó mucho con pretextos hasta infantiles, llegar, no, había mucha gente, era un quilombo para estacionar el tránsito. ¿Viste esa propaganda que había que hacía la toma de cerca, que el auto cuando no quería ir al banco a hacer un trámite y después se alejaba y veía que había un montón de espacio? Bueno, es la imagen que me quedó. ¿La compartís o vas más a fondo seguramente? Bueno, hay datos que la respaldan. Mirá, simplificando los números. Cuando regresó la democracia a la Argentina en 1983, en esa década, el piso y el techo de la participación electoral era de 80 y 83 respectivamente. En la década de los 90 ya bajó al umbral de los 70, 73, 75. Estoy mezclando Sí, legislativas sí, y sí, 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 sí. presidenciales. Y ya en el siglo XXI, después de la crisis del 2001, estuvo más cerca del piso de los 70 y ahora está ingresando en los 60 y pico. Sí. Y esto puede tener muchas explicaciones. Una, si querés, la más benigna, es que a medida que la democracia y el voto se naturaliza, bueno, ya no hay tanta fusividad al momento de ir a votar, por lo menos por un segmento de la población. En la década del 80 era impensable que Sí. alguien no fuera a votar, después de años de dictadura y todo, votar era, viste, no, Sí. yo voto, voto. Entonces, eso por un lado. Por el otro, creo que el desencanto y sobre todo los malos resultados de la última década larga de estancamiento, de inflación, hace que también hay algunos que digan, ¿y para qué voy a ir a votar? Si votar en última instancia no cambia mucho las cosas, si miro lo que termina sucediendo. Y luego creo que están aquellos que están más tacticistas, no me gusta nadie, a lo mejor en esta no voy, en la otra, pero con una conciencia creciente de que como no hay castigo por no ir a votar, el voto se ha convertido de hecho en voluntario. Sí, fácticamente es Porque voluntario, sí. el Coincido. chino no va a votar y no es que al día siguiente te tocan la puerta y te dicen, a ver, don Chino, venga, dé las explicaciones pertinentes, o vas a hacer un trámite y te dicen, no se puede. Entonces la gente dice, bueno, no voy y no pasa nada. La gente no, un segmento de la población. Eso respecto a los niveles decrecientes de participación. También puede ser, digamos, porque algunos la polarización los gasta, los aburre, etcétera. Vamos al tema de la polarización. Sí, hubo polarización, pero también vos sumás la primera y la segunda fuerza y te da 70%, Sí. 71%. O sea que para una legislativa es polarización, pero no tanto, porque hay un 30%, un 28%, si quieres ser más preciso, que está dividido entre partidos provinciales, otras alternativas, etc. Ahora, cuando mirás el Congreso, ya que estamos repasando todo, te vas a encontrar con que en diputados el bloque de Fuerza Patria va a tener 99, no perdió ninguno. El bloque que más aumentó, La Libertad Avanza, va a tener alrededor de 80. Y si le sumás 90, y si le sumás los 14 del PRO, va a tener 104. Entonces vos vas a tener de un lado 104, que siempre, digamos, uno puede presumir van a apoyar al gobierno, o casi siempre en el caso del PRO. Vas a tener los 99 de Fuerza Patria y los 4 de la izquierda, que siempre van a votar en contra del gobierno, y te quedan 50. Sí. Esos 50, por supuesto, que no están enrolados en un solo bloque, habrá que ver cómo se terminan de conformar, porque tenés lo de Provincias Unidas, lo de Encuentro Federal, los poquitos radicales que quedaron, pero se pueden convertir en árbitros. Y de hecho, el encuentro del presidente con los gobernadores está tratando de establecer, veremos si de manera sistemática o ley por ley, algún tipo de acuerdo con ellos y establecer
una suerte de corredor sanitario alrededor del kirchnerismo porque no convoca a todos los gobernadores, ¿no? Entonces, bueno, veremos si en esta segunda etapa funciona esta iniciativa del gobierno que dice vamos a negociar con los racionales y con los responsables poniendo del lado de la irracionalidad y de la digamos intransigencia, irresponsabilidad sí. y de la intransigencia al kirchnerismo. Acá viene una cita cortita. Digo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en Italia, el partido mayoritario era el Partido Comunista italiano, que tenía el 30 y pico % de los votos. Y claro, los demás no querían que gobierne el Partido Comunista, además después empezó la Guerra Fría. ¿Y qué hicieron? Inventaron el pentapartido. La democracia cristiana, el socialismo, el Partido Republicano, y dijeron, miren, nosotros nos vamos a juntar siempre para bloquear el acceso del comunismo al poder. Y le funcionó durante 4 décadas. Después el comunismo se convirtió al eurocomunismo, después hizo un partido de izquierda mucho más amigable con el capitalismo y se terminó el peligro del comunismo. Yo creo que en la fantasía de algunos está la idea de crear una suerte de pentapartido local para ponerle ese corredor sanitario al kirchnerismo, y él lo dice brutalmente o con poca estilización el ministro de Economía cuando dice basta de kirchnerismo, comunismo, esperemos que dentro de algunos años esas cosas se terminen y haya una oposición. El viejo sueño de racionalizar, entre comillas, al peronismo, domesticarlo y hacerlo amigable con política, que yo creo que en el fondo es una pretensión un poco inútil, porque no depende de Cristina, de Kicillof, sino que depende de los sectores sociales que lo impulsan, que seguro no van a compartir en esencia las políticas, en este caso aperturistas, liberalizadoras y desreguladoras del gobierno en curso. Ahora la situación que queda y el escenario que planteas entra en la intransigencia también del otro lado, de la permanente imposición a votar a libros cerrados. Según los trascendidos, enero y febrero van a ser meses movidos en las cámaras de diputados y senadores, y también queda la sensación de que es casi un aprovechamiento de la poco conocimiento, la poca experiencia de la mayoría de los diputados que lleguen a votar leyes estructurales que pueden definir décadas del país y de la formación de la Argentina y del día a día de todos los argentinos, como son la laboral y la tributaria. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora viene la parte linda e importante. El gobierno fue a la elección, la ganó, no voy a hacer la crónica periodística que ya está más que hecha y realizada, con los datos y la información. Ahora lo que viene es la parte cualitativa, cómo va a administrar esa victoria. Hay gobiernos que administran bien sus victorias, paradójicamente hay gobiernos que administran bien sus derrotas y hay otros que administran mal sus victorias. Ejemplo, Cristina ganó en el 2007 con el 45% de los votos en la primera vuelta, se metió en el callejón sin salida de la 125 y tuvo un problemón. Después, en el 2009, perdió la intermedia y sin embargo salió para adelante con una serie de iniciativas, ley de medios, la FJP, etcétera, y después obtuvo la reelección. Macri ganó la intermedia del 2017, fue con la reforma jubilatoria y se metió también en un callejón sin salida, cambió la política monetaria y vino la debacle. La pregunta es, este gobierno que anuncia una reforma o el anuncio de un proyecto de reforma tributaria y otro de reforma laboral, ¿cómo lo va a administrar? ¿Va a buscar justamente acuerdos y mostrará cierta flexibilidad o se meterá también en un callejón sin salida? Bueno, eso dependerá de la expertise política, de los acuerdos que pueda labrar, del gabinete que termine conformando y sobre todo de la decisión presidencial. La ventaja hoy del mapa político para el oficialismo es que el oficialismo tiene un jefe y la oposición no, que está en una interna que en principio tiene como principales protagonistas a Cristina y a Kicillof, pero que eventualmente con el paso de las semanas y los meses puede sumar otros protagonistas. Ahora, con lo que conoces el mapa político nacional, por tus permanentes recorridas, hay como una sensación permanente que queda de esperar dentro del peronismo ese líder, o como le gusta decir ahora, alguien que sintetice. Es muy difícil sintetizar el peronismo hoy con tantas individualidades provinciales, si querés decirlo de alguna manera,
Y más cuando los que se perfilaban tuvieron duras derrotas en sus territorios y en sus jurisdicciones. Claro, es verdad. Lo que vos decís es eh, elocuente, está a la vista. Vos mirás y decís, che, ¿dónde hay? Ah, Ahora, la política, como decía la vieja canción, sorpresas te da la vida. La no, política también puede dar sorpresas, a veces malas, a veces buenas. Es decir, hay momentos que vos decís, uy, no hay nadie, y de repente alguien empieza a caminar, empieza a ver, y la gente empieza a mirar, y sale el tapado. Y a veces no. Habrá que ver cuán virtuosa o cuán tóxica es la interna del peronismo. Las internas del peronismo no son fáciles porque no son institucionalizadas. Pensemos que este movimiento político, que cumplió 80 años, este 2025, ah, en esas 8 décadas, recordemos a los más jóvenes que en esas 8 décadas hubo mucho tiempo de sí, dictadura militar, de proscripción, etcétera, pero tomemos los años de normalidad y sobre todo tomemos los últimos 42 de democracia, solo una vez tuvo una interna para elegir candidato presidencial. sí, Menem Cafiero, 1988. exactamente. Y en realidad le dejó cierto gustito amargo al peronismo, porque muchos dijeron, che, Cafiero en ese momento se podría haber hecho elegir presidente porque tenía el apoyo de todos los gobernadores, todo dio la interna y perdió. O sea que muchos dicen, ojo con esto de dar interna porque la puede perder, Sí, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, vos tomás las últimas 3 fórmulas presidenciales del peronismo. Scioli en el 2015, Alberto Fernández en el 2019 y Sergio Massa en el 2023. Los 3 fueron candidatos con la anuencia, la bendición de Cristina. Es decir, eran de alguna manera candidatos que necesitaban del madrinazgo de Cristina, explícito o implícito. En 2 casos perdieron, Daniel Scioli y Sergio Massa. Y en el caso que ganó Alberto Fernández, porque la llevaba Cristina en la fórmula, la experiencia de gobierno no fue muy buena. Es decir, el poder real y el poder formal tienen que coincidir. Si no coinciden, es problema. Y sobre todo en un movimiento que hace de la conducción y de la jefatura su esencia. Entonces, ¿resolverá esta interna que, insisto, por el momento tiene 2 protagonistas? Cristina, que no puede ser candidata, está inhabilitada de por vida, de acuerdo a la justicia, y además está detenida, como es de público conocimiento. ¿Podrá Cristina domesticar a Kicillof o a cualquier otro que se presente? ¿O Kicillof o cualquier otro que se presente terminará archivando a Cristina? No es sencillo responderlo hoy. Está claro que el bailecito de Cristina en el balcón sí, del domingo a la noche tenía un solo destinatario. sí, ¿Eh? coincido. Era como en esas películas donde la bailarina del caño baila para un Sí. espectador, era Axel Kicillof, y esa era una forma de pasarle factura diciendo, viste que yo te dije que Sí, no sí, había que sí, él dividir. es el dedo acusador, viste, yo te dije. Y te hago Ahora, una cosa más, Chino, Sí, perdóname, mil disculpas la grosería de no, interrumpirte. no. Hay que mirar al interior del Ah, peronismo, al interior, a las provincias, porque no sería la primera vez, ya pasó con Carlos Menem, pasó con Néstor Kirchner, y sobre todo en este contexto donde el interior tiene la gran capacidad de generar riquezas, dólares, que tanto necesita la Argentina, que son los que consume el AMBA, no sea cosa que a lo mejor el interior, que muchas veces es mirado todavía en el siglo XXI, un poquito por arriba del hombro, desde ah, acá, desde el AMBA, me hago cargo en mi eh, condición de porteño, de repente, inesperadamente, muestre a alguien que empiece a trabajar de la periferia al centro. ah, ¿Mm? sí. Nada más, perdón la interrupción. No, lo que te quería preguntar y aprovechar estos minutos es casi ya sacando del análisis puramente político, sino entrando hasta planos sociológicos. ¿Cómo se entiende la comunicación o cómo la percibís a la comunicación nueva? Te doy el ejemplo de Tucumán. Los 2 candidatos de la Libertad Avanza no superaban el 10% del conocimiento, individualmente cada uno. Una decisión que no solo fue en Tucumán, sino en varias provincias del purismo, desecharon todo lo que era la llamada estructura, compitieron contra lo mejor. El peronismo en Tucumán puso a todos los jugadores en la cancha, no se guardó a nadie, y termina siendo una elección que casi hace desaparecer, casi no hizo desaparecer al resto de la oposición.
Yo pregunto en la calle hoy día mucho si lo conocen al candidato que iba por la Libertad Avanza, en este caso Federico Peli, que lo tuvimos en una entrevista hace unos minutos, y la gente ni sabe qué es esto que está sucediendo de tan fuerte la marca, tan fuerte el sello, tan fuerte el presidente, tan fuerte porque votaron a Milei, no votaron a los diputados que se presentaban. Totalmente. Es mi ley, la libertad avanza es mi ley. Mira, el viernes previo a la elección, por mi pasión River Sí, Platense, fui a la provincia de Córdoba, con malos resultados para mí, sí, digamos, a ver la semifinal de la Copa Argentina. Eh, Cuando llegué a Córdoba, y estuve 2 días, recorrí la ciudad, y del 100% de la cartelería política y de las pintadas, 90% era Juanes Córdoba, me refiero a Juan Schiaretti, Schiaretti. y el otro 10% de Natalia de la Sota. No había un solo cartel ni una sola pintada que yo haya visto en las zonas Sí, céntricas y periféricas de Roca, que mm, era no Julio Argentino, sí, sino el candidato, y ganó. Me quedo acá en la capital federal. Fargosi, el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, no fue a debatir, mm, solamente iba a 3, 4 programas por semana de televisión del periodismo amigo. No tenía la gente la más remota idea quién era. Sacó el mm, 47%. Esto confirma, y podríamos recorrer toda la sí, geografía del país y llegar a conclusiones análogas, que es Milei. Entonces, Milei está como en la etapa donde el peronismo decía, no importa quién sea el candidato, ponemos al ratón Mickey y sí. entra porque entra con el peronismo o entra con Perón. Bueno, ahora el no peronismo, y esto me parece que es algo que en algún momento podemos profundizar, no va a ser Sí. hoy porque una nota no se puede todo en una nota, pero el peronismo, primero, el antiperonismo es un sentimiento tan poderoso como el peronismo. Y ahora tiene una jefatura, cuando el peronismo tiene problemas en ese sentido. Y si yo tuviese que simplificarle a un extranjero finlandés la historia política de la Argentina, te diría, acá hay dos culturas políticas, el peronismo y el no peronismo. La que está unida le suele ganar a la que está desunida. Fin de Sí. la historia, terminó la clase de historia política, ya conoces todo de Argentina, andá, volvete a tu país y contalo. Y es así, y es así. Sabes que digamos, uno que trata de analizarlo, por ahí te debe pasar también algunas veces que decís, es más simple de lo que uno cree. Y es esa cuestión del antagonismo permanente que lo hablamos tantas circunstancias, que me obliga a estar en contra aunque no sé por qué. Mira, Chino, a mí me gusta mucho Borges y tiene un cuento que es el que más me gusta de todos los cuentos de Borges, que es El Sur. Ah, En El Sur hay un protagonista que se llama Juan Dalman, que es un nieto de un pastor, creo que era inglés o alemán, que vino a la Argentina. Y Borges dice una frase preciosa, porque era un hombre que ya tenía muchas costumbres criollas. Y decía, en la discordia de sus dos linajes, es decir, el linaje sí, europeo y el linaje argentino, y yo creo que los dos linajes que están en discordia en la Argentina desde hace 80 años son el no peronismo y el peronismo. ¿Cambian de nombre? sí. Sí, el peronismo se puede llamar peronismo, para la Victoria, Frente de Todos, Fuerza Patria, Unión Ciudadana. El no peronismo puede tener, la presentación en su momento era del radicalismo, después fue de la Alianza, después fue de Juntos por el Cambio y Macri y ahora es de Milei. Pero no deja de ser no peronismo versus peronismo y lo demás a llorar al campito. Abrazo grande, querido, cuídate mucho. Chao, chino querido, chao, chao. Pasá